Bueno, vamos a la clase número 9, ¿sí? Hoy, en esta tarde, vamos a cerrar lo que es por hoy este material hermoso que estamos viendo para luego retomar mañana. La tentación en relación al pecado. El término tentación que se utilizó del griego es peirazo, que indica inducirte al mal o presentar ofertas de cualquier índole con el fin de sacarte del propósito de Dios. Esto indica que no solo lo malo se puede considerar tentación, que aún lo bueno puede ser una tentación eficaz para sacarte de la voluntad y del propósito de Dios. Entonces, nosotros que ya estamos en Cristo, que hemos nacido de nuevo, debemos estar muy pendientes de todas las ofertas que se nos vengan, que no vengan en contra del propósito de Dios para nuestra vida, porque serían consideradas, aunque sean buenas, serían consideradas como pecado. ¿Sí? El término tentado que aparece en el griego, en las escrituras sagradas, es peirazo, que indica la prueba que viene de parte de Satanás como el tentador. Mateo 4:3, segunda a Tesalonicenses 3:15, dicha tentación siempre viene con la finalidad de sacarte de la voluntad de Dios para acabarte, matarte, destruirte, devorarte, aniquilarte e inutilizarte para el propósito de Dios. En el caso de nosotros que hemos nacido de nuevo, que tenemos la vida ya nueva o la vida eterna de Dios, no tenemos problemas con la muerte espiritual, pero sí con el propósito de Dios para el desarrollo de su obra, de su propósito en nosotros. Y también puede afectar la salvación de muchos que no están salvos, que nosotros somos los instrumentos que podemos darle o que podemos transmitirle o acercarlos al Salvador. El padecer siendo tentado no solo es aplicable al sufrimiento externo que viene sobre el cuerpo físico, sino que también tiene que ver con el sufrimiento interno que se da en el alma cuando es conmovida por las ofertas que están implícitas en la tentación. La tentación, en la mayoría de los casos, es una experiencia extremadamente penosa al rechazar todas las ofertas que Satanás y la vida hacen y que no dejan de ser apetitosas para el alma. Si todo lo que el diablo presenta como tentación no nos llama la atención, deja de ser una oferta, deja de ser una oferta. Tal acción no se le puede llamar tentación. La tentación está en la seducción que Satanás ejerce sobre ti con la presentación de ofertas que no dejan de ser apetitosas para el alma. El conflicto y el padecimiento están en no ceder a ella, por mucho que te atraigan. Debemos recordar que la tentación nace desde lo externo a lo interno y desde lo interno a lo externo, es decir, de una y de la otra parte. Sin embargo, todo lo que el diablo a usted o a mí me presenten que no me apetece, que no produce deseo, que no produce ganas de nada, entonces no es tentación. Sencillamente no es tentación porque eso a usted no le llama la atención. Lo externo es todo aquello que Satanás te ofrece
y que a través de los sentidos logra cautivar tu alma, activando concupiscencias en ella. Lo interno es todo tipo de tentación que viene como producto de nuestras propias concupiscencias. Santiago 1, 13 y 14, es decir, son todas las oportunidades que Satanás te presenta para que ejecutes en las concupiscencias que anticipadamente están en el alma. Las puertas para la tentación, según lo dicho por el apóstol Juan, en primera de Juan 2:16, Satanás solo cuenta con 3 puertas para presentarte la tentación: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. 3 puertas, no hay más para la tentación. Estas 3 puertas las utilizó en Adán y en Jesús. Pasemos a estudiar y a comparar el paralelismo que hubo en ambas tentaciones. Puertas para la tentación. En Adán, los deseos de la carne. El árbol era bueno para comer. Los deseos de los ojos, agradable a los ojos. La vanagloria de la vida, codiciable para alcanzar sabiduría. En Cristo Jesús, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Es similar los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y en Cristo la vanagloria de la vida. Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandarás acerca de ti que te guarde. Si analizamos en ambas tentaciones, hay denominadores comunes que Satanás usó y, sin lugar a dudas, oiga, los usará en nosotros, los cuales son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Todo esto, hermanos queridos, fue presentado a Adán, Adán falló, fue presentado a Cristo, Cristo no falló, va a ser presentado a usted y a mí, y depende de nosotros si hacemos como Adán o hacemos como Cristo. Los deseos de la carne, el término carne en este caso es subjetivo, como suele serlo cuando se usa con deseo. Así pues, el significado no es deseo por la carne, sino los deseos que tiene la carne o los deseos que se basan en la carne. La carne no indica el cuerpo material, se adjudica a la naturaleza vieja del hombre y tiene que ver con el placer físico. Los deseos de los ojos tiene que ver con todo lo que Satanás te presenta a través de los sentidos físicos, logrando captar tu atención, llevándote a la meditación para después llevarte a la acción. La vanagloria de la vida es todo lo que Satanás te ofrece, que te enaltece el ego, haciéndote independiente de Dios. El término vanagloria tiene que ver con la jactancia, la arrogancia, la altivez, que te conducen a la independencia. Más adelante, cuando hagamos el estudio en relación a la fama, daremos mayores detalles de este flagelo. Por esta causa es importante que mantengamos estas puertas cerradas. No que le estemos cerrando puertas, porque si le estamos cerrando puertas es porque las tenemos abiertas, ¿verdad que sí? Entonces mantenerlas cerradas es una cosa y estarle cerrando puertas es otra. No cedas a la tentación. Satanás te ofrece mucho, te da poco y luego te quita toda la miseria que te da. En cuanto a los deseos de la carne, nunca debemos presentar nuestros cuerpos para
darle rienda suelta y alimentar dichos deseos. ¿Nos van a venir a todos? Sí, de diferentes maneras. En cuanto a los deseos de los ojos, no debemos dejarnos cautivar ni meditar en las ofertas que Satanás nos presentan a través de los sentidos físicos. En cuanto a la vanagloria de la vida, debemos mantener una voluntad quebrantada y humilde ante la presencia de Dios, reconociendo la necesidad que se tiene de Dios y de su gracia. Siguiendo estos principios, podremos mantener las puertas cerradas y a Satanás le será difícil presentar la tentación. Sabe que va a errar al blanco. Para complementar este pensamiento, hago referencia a lo escrito por el apóstol Juan en su primera carta en relación a los ídolos internos que se crean y se apoderan de nosotros, pasando a ocupar el lugar de Dios. Juan el apóstol dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Y aquí no le está hablando a inconversos, a personas no convertidas. Primera de Juan 5:21. Según el pensamiento del que escribe y el contexto, el término ídolo que aparece en el pasaje no se refiere a imágenes, sino a todo lo que el mundo te ofrece que te llama la atención, dándole lugar en tu vida, fascinándote por completo, pasando a tener dominio de ti, quitándote o quitándole a Dios el lugar que le corresponde en tu vida y en la mía. Entonces ahí es donde los dos o nosotros tenemos que tener cuidado. Ok, hay 4 áreas en las que tienes que guardar y evitar caer en ella. De lo contrario, estarás creando un ídolo que ocupará el lugar de Dios y a su vez crearás un Frankenstein, un monstruo que no vas a poder dominar. La fortuna, la codicia al dinero, si no tienes dominio de ella, te destruirá. Pablo dijo: porque raíz de todos los males, oiga bien la expresión, raíz de todos los males es el amor al dinero. No está diciendo el tener dinero, el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Primera a Timoteo 6:10. La codicia al dinero puede llevar a una persona a mentir, engañar, traicionar, competir, difamar, calumniar, cometer acto de homicidio, entre otros. Y finalmente lo puede conducir a su propia destrucción. El ejemplo más claro lo tenemos en Judas, que por dinero traicionó a su mejor amigo y a su maestro. El amor al dinero trae como resultado tentaciones, codicias, ruinas, perdición, competencia, traición, celos, envidia, engaño, mentira, hasta extraviarte de la fe, que la palabra fe es doctrina, entre otras cosas. Por esta causa es de suma importancia mantener un motivo muy correcto para la adquisición del dinero. Todas estas acciones negativas son fruto de una raíz llamada el amor al dinero. Ahora, ¿el dinero es malo? No. El dinero no es malo cuando Dios lo da. Es malo cuando yo me pongo a buscar dinero, a costa de lo que sea. ¿La fama es mala? No. La fama es buena cuando Dios la da. Pero cuando yo lo hago es por fama, ahí sí está malo el asunto.
Seguimos acá. El término amor en referencia al dinero, como lo presenta Pablo en su escrito a Timoteo, es del griego filalguria, que indica una codicia interna llena de perversidad y lujuria, la cual es una raíz de donde procede y se alimenta cualquier tipo de acción negativa con el fin de conseguir un objetivo que en este caso es enriquecer a costa de cualquier precio. El amor al dinero en su filalguria tiende a ser a una persona egoísta si lo que le mueve es el deseo de riqueza, no le importa sus semejantes y lo que estos tengan que perder para él obtener todas las ganancias y quedarse con la mejor parte. El deseo de riqueza fija el pensamiento de una persona en sí mismo, convirtiéndose los demás en meros instrumentos que usa y utiliza para lograr su objetivo, y en otro caso ve a su semejante como obstáculo para obtener riqueza y busca la forma de cómo quitarlos del paso. Por causa de la filalguria, los valores se pierden y se corrompen hasta el punto que vale más el dinero que los valores intrínsecos que Dios puso en el ser humano, en su creación. En el verso 11 al 19 del mismo capítulo, Pablo le presenta a Timoteo las virtudes de un hombre lleno del ágape de Dios, que es el contraste de la filalguria, y a su vez le da mandamiento de batallar en contra de este flagelo, que lo puede llevar al caos o a la destrucción. Vemos el pasaje. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria y el imperio sempiterno. Amén. Y los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para los para que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, porque que echen mano de la vida eterna. Pablo no dijo que lo malo está en tener dinero, sino en tener amor al dinero, que es otra cosa.
Tengan presente que toda persona que se mueva en filalguria, lleno de perversidad y lujuria, a causa del dinero, su crecimiento y su estado financiero quedará interceptado por la providencia divina, por causa de cercenar la posibilidad de recibir de Dios los más grandes recursos financieros. La fama relativo a la sed de prestigio, el ser aplaudido y reconocido. Nelson Ned, el conocido y ya fallecido cantante brasilero, dijo: los aplausos en sus efectos son orgásmicos y producen un tipo de adicción en el hombre que mientras es aplaudido tiene intensos deseos de seguir siendo aplaudido. Alguien dijo que la sed de prestigio es más tentadora que las riquezas mismas, que por igual te pueden desviar de la fe e impulsarte a cometer actos impuros con el fin de alcanzar el estrellato. La sed de prestigio te lleva a competir, codear, mal imponer, censurar, difamar, entre otras cosas, con el fin de conseguir o mantener el estrellato. La sed de prestigio es un principio satánico que viene del mismo infierno. El principio en el sistema del reino de Dios es diferente. Jesús dijo: el que quiera ser servido tiene que aprender a servir. El que quiere ser grande tiene que hacerse pequeño. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23, 11 y 12. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor en el reino de Dios? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Lucas 22, 24 al 27. Reitero, la sed de prestigio es una influencia satánica que procede del mismo infierno. Por esta causa podemos ver el contraste que se dio en Jesús en comparación a Satanás. Satanás, sin ser Dios, quiso ser igual a Dios, y Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios y se dedicó a servir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Filipenses 2, 5 y 6. La sed de prestigio es lo que llama el apóstol Santiago la vanagloria de la vida. El término vanagloria es un término compuesto. Vana, de vanidad. Gloria es una falsa exaltación, es una gloria vana que ofrece el mundo y que no se sostiene por sí mismo. La forma y la fama y la gloria que ofrece el mundo es como una prostituta que se vende al mejor postor. Si alguien se levanta haciendo mejor que tú, la fama se irá hasta allá.
en el mundo para mantener la fama tienes que mentir, competir, codear, sobornar, difamar, malimponer, hasta entrar en el acto de homicidio o en el sicariato. Pero la gloria que Dios da no te la quita nadie. Se sostiene por sí sola. Dios mismo la sostiene. Los hombres de Dios no pasan a la historia. Hacen y se mantienen en la historia. La vanagloria de la vida es todo lo que Satanás y el mundo te ofrecen, que te enaltece el ego, haciéndote independiente de Dios. La vanagloria te lleva a la la vanagloria a la jactancia, a la arrogancia, a la altivez, la soberbia, la prepotencia, dándote un aire de grandeza que te conduce a una falsa autoestima. Satanás se va a encargar de presentarte toda la gloria, la fama, el reconocimiento, los aplausos, los mejores escenarios, con el fin de alimentarte el ego y de esta forma llevarte a renunciar a Dios y a su gracia. No olvides que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:17. Todas las ofertas que Satanás te presenta en la tentación en relación a la vanagloria solo miden el nivel de gloria a la que Dios te quiere llevar. Jesús dijo: si este animal me está ofreciendo la gloria del mundo, ¿cómo será lo que Dios tiene para mí? Todo el intenso ataque que viene de Satanás en contra de ti, mide la unción en la que te estás moviendo y la unción en la que te vas a mover. Entonces entendamos estos dos detalles, muy importante analizarlo. Todo el intenso ataque que viene de Satanás en contra de ti, mide la unción en la que te estás moviendo y la unción en la que te vas a mover. Importante tener claro eso, ¿verdad? Por esta causa es importante que mantengamos estas puertas cerradas. No cedas a la tentación. Satanás te ofrece mucho, te da poco y luego te lo quita todo. En cuanto a la vanagloria de la vida, debemos mantener una voluntad quebrantada, y esa parte es trabajo de nosotros, es decir, saber a qué fuimos llamados, quién nos llamó y quedarnos ahí en lo que fuimos llamados. Ahora, quebrantada y humilde ante la presencia de Dios, reconociendo, oiga, la necesidad que se tiene de Dios y de su gracia. Por esta causa, Dios nos pasa en la mayoría de los casos por la universidad de los desiertos. En los desiertos de Dios son muchas las cosas que aprendemos. Dichos desiertos es la más grande universidad de la vida, es donde el Creador nos lleva a enfrentar nuestros temores y a enfrentar el temor por nuestro pasado, ansiedad por nuestro presente y el terror y la inseguridad por nuestro futuro.
Él quiere que entendamos que las cosas no están fuera de su control, que siempre estamos en su cuidado. El desierto de Dios es donde Él nos lleva a entender la necesidad que se tiene de la vida de intimidad, el cual Él tanto anhela de nosotros. El desierto de Dios es aquel lugar donde el Creador trata con nuestra sed de prestigio, trata con aquel deseo que emana de nosotros de querer ser reconocido. El desierto de Dios es ese lugar donde el gran yo soy nos muestra que no estamos tan capacitados como lo creíamos para llevar a cabo su propósito, que todavía nos falta mucho por aprender. El desierto de Dios es ese lugar donde el omnipotente te lleva a depender de Él en lo absoluto. El desierto de Dios es ese lugar y ese momento donde te encuentras solo, aunque estés rodeado de tus seres queridos, que solo su presencia nos hace satisfecho. El desierto de Dios es ese momento cuando Dios te despoja de todo, dejándote desprovisto de aquello en lo que tú más confiabas, para enseñarte su fidelidad y empieces a confiar en Él sin medidas. El desierto de Dios es el lugar donde el Todopoderoso hace fuerte a los débiles, humilde a los altivos, sencillo a los soberbios, desubica a los que creían estar ubicados para luego ubicarlos en la verdad. El desierto de Dios es aquel gran cementerio donde el dador de la vida da vida a quienes habían perdido todas sus esperanzas. David da vida de esperanza de vida, es donde Dios resucita y comienza lo que se creía estar perdido, el buscar atajos en el camino que Dios nos ha designado, en el desierto que Él ha producido. Es como entrar en un callejón sin salida, del cual algún día tendremos que regresar. De no, perderíamos el destino y el propósito de Dios para nuestra vida. Siguiendo estos principios, podremos mantener las puertas cerradas y a Satanás le será difícil presentar la tentación. Sabe que va a errar al blanco. El Padre deseó el poder deseo de controlar y estar sobre otro, placer sexual, cualquier tipo de fornicación, entendiendo que fornicación es el término porneia, que significa todo acto sexual ilícito delante de Dios, aún dentro del matrimonio, señoras y señores. Según los escritos de Pablo, en la única área en relación a la tentación que nunca estaremos preparados para resistir es la fornicación. El apóstol nos manda a huir de ella. Es tan determinante la fornicación que tú resistes al diablo y huirá de ti, pero no resistirás la fornicación, porque no vas a poder con ella. Lo mejor es huir y no contemplar, nunca entrar en el jugueteo con ella,
porque tarde o temprano caerás en sus lazos. Primera a Corintios 6:18. El mejor ejemplo de esta verdad lo tenemos en la vida de Sansón y David. Uno jugueteó, Sansón, el otro contempló, David, y ambos cayeron en las garras de la fornicación. Y esto les trajo grandes resultados, hasta pérdida de vida y de propósito. Debemos tomar en cuenta que nadie cae en acto de fornicación de pronto. Esto es producto del jugueteo, de la premeditación, del tantear y abordar el terreno o abonar el terreno. Por eso, reitero, lo mejor es huir de la fornicación y no hacerte el superhombre, el héroe, el titán del asunto, el campeón, el inmune de la fornicación. José el amado salió ileso de la tentación en el área de la fornicación porque huyó de ella. Nunca olvides las palabras dichas por el sabio Salomón, porque a causa de la mujer ramera y adúltera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer adúltera caza la preciosa alma del varón. Proverbios 6:26. Además de esto, la fornicación nos lleva a cometer actos de profanación, detracción y sacrilegio en contra del cuerpo de Cristo y del templo del Espíritu Santo. Actos que son, ante los ojos de Dios, abominación. Todas las cosas me son lícitas, me son permitidas, es el mismo término, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. La vianda para el vientre para la vianda, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Es la posición correcta acá. Ahora, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro tipo de pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas él que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que sois vuestro, porque habéis y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera a Corintios 6:12 y 20. Profanación, uso irrespetuoso, en forma deliberada y premeditada, en acto de alevosía, en acto de conciencia, de cosas, objetos, incluso personas a las cuales se consideran sagradas. Es también el darle, mal uso a los bienes recibidos de Dios en actos viles y vergonzosos. Sacrilegio es el acto de no sentir respeto por lo sagrado, de no tener sentido de responsabilidad, de honra por aquello que está destinado y apartado para el uso santo. Detracción es en lo secular
y normal. Consiste básicamente en el descuento que efectúas al comprar al comprador o usuario de un bien que tiene a la venta. En el sentido teológico, detracción es el acto de tratar el sentido de restarle, el sentido de santidad a lo que por naturaleza es santo, teniendo en lo interno poco respeto por las cosas sagradas. Es cuando se entra en un estado de mente donde lo inmoral me parece común y normal, donde lo normal y lo hermoso es deformado hasta ser depravado, anormal y feo. Estos tres grandes pecados cometidos en contra del Espíritu de Dios y del cuerpo de Cristo por causa de la fornicación nos llevan a caer en un terreno de abominación ante Dios, siendo desechados por Él para su propósito eterno. Reitero, por todo lo expuesto anteriormente, debemos de evitar caer, mantener y desarrollar estos actos, porque no cercenarán o nos cerrarán o nos crearán, un ídolo en la vida que ocupa el lugar de Dios, descalificándonos por completo para el propósito eterno de nuestro Creador. Los pasos para la tentación. Satanás siempre se vale de 3 pasos para presentar la tentación, que son inspección, seducción e invasión. Eso los vamos a ver en nuestra próxima clase. El tiempo se nos fue.